sandalias viejas y remendadas en sus pies y vestidos viejos. Todo el pan que llevaban para su alimento era seco y desmigado. Fueron donde Josué, al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel: venimos de un país lejano a hacer, pues, alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a aquellos gibitas: ¿acaso habitáis en medio de nosotros y entonces no podemos hacer alianza con vosotros? Respondieron a Josué: somos tus siervos. Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Le respondieron: de muy lejana tierra vienen tus siervos, por la fama de Yahvé tu Dios, pues hemos oído hablar de él, de todo lo que ha hecho en Egipto y de todo lo que ha hecho con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sihón, rey de Hesbón y Og, rey de Basán, que vivía en Astarot. Y nos han dicho nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra: tomad en vuestras manos provisiones para el viaje, id a su encuentro y decidles: siervos vuestros somos, hacer, pues, alianza con nosotros. Este nuestro pan estaba caliente cuando hicimos provisión de él en nuestras casas para el viaje, el día en que partimos para venir a vuestro encuentro miradlo ahora duro y desmigado. Estos odres de vino, que eran nuevos cuando los llenamos, se han roto. Nuestras sandalias y nuestros vestidos están gastados por lo largo del camino. Los hombres hicieron aprecio de sus provisiones sin consultar el oráculo de Yahvé. Josué hizo las paces con ellos, hizo con ellos pacto de conservarles la vida, y los principales de la comunidad se lo juraron. Sucedió que, al cabo de 3 días de cerrado este pacto, supieron que vivían cerca y habitaban en medio de Israel. Los israelitas partieron del campamento y llegaron al tercer día a sus ciudades, que eran Gabaón, Kefirá, Beerot y Kirjat Jearim. Los israelitas no los mataron porque los principales de la comunidad se lo habían jurado por Yahvé Dios de Israel. Pero toda la comunidad murmuró de los principales. Todos los principales declararon a la comunidad reunida: nosotros lo hemos jurado por Yahvé Dios de Israel. No podemos, pues, tocarlos. Lo que hemos de hacer con ellos es dejarlos con vida para que no venga sobre nosotros la cólera por el juramento que hemos hecho. Les dijeron también los principales: que vivan, pero que sean leñadores y aguadores de toda la comunidad. Así les dijeron los principales. Josué los llamó y les dijo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: vivimos muy lejos de vosotros, siendo así que habitáis en medio de nosotros? Sois, pues, unos malditos y nunca dejaréis de servir como leñadores y aguadores de la casa de mi Dios. Le respondieron a Josué: es que tus siervos estaban bien enterados de la orden que había dado Yahvé tu Dios a Moisés su siervo, de entregaros todo este país y exterminar delante de vosotros a todos sus habitantes. Temimos mucho por nuestras vidas a vuestra llegada y por eso hemos hecho esto. Ahora, aquí estamos en tus manos, haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Así hizo con ellos, los salvó de la mano de los israelitas, que no los mataron. Aquel día los puso Josué como leñadores y aguadores de la comunidad y del altar de Yahvé hasta el día de hoy, en lugar que Yahvé había de elegir. Josué 10. Sucedió, pues, que Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué se había apoderado de Ai y la había consagrado al anatema, haciendo con Ai y su rey como había hecho con Jericó y su rey, y de que los habitantes de Gabaón habían hecho las paces con Israel y que estaban en medio de Israel. Se atemorizó mucho con ello, porque Gabaón era una ciudad grande, como una ciudad real, mayor que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Abán, rey de Hebrón, a Piram, rey de Yarmut, a Yafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón: venid en mi auxilio para que derrotemos a Gabaón, pues ha hecho las paces con Josué y con los israelitas. Se juntaron y subieron los 5 reyes amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, con todas sus tropas. Asediaron Gabaón y la atacaron. Los gabaonitas mandaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no dejes solos a tus siervos. Sube a prisa a donde nosotros, sálvanos y socórrenos, porque se han aliado contra nosotros todos los reyes amorreos que habitan en la montaña. Josué subió de Gilgal con toda la gente de guerra y todos los guerreros valientes. Y Yahvé dijo a Josué: no les temas, porque los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Josué cayó sobre ellos de improviso, tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. Yahvé los puso en fuga delante de Israel y les causó una gran derrota en Gabaón. Los persiguió por el camino de la subida de Beth-jorón, y los batió hasta Azecá y hasta Maqueda. Mientras huían ante Israel por la bajada de Beth-jorón, Yahvé lanzó del cielo sobre ellos hasta Azecá grandes piedras, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras que los que mataron los israelitas a filo de espada.
Entonces habló Josué a Yahvé, el día que Yahvé entregó al amorreo en manos de los israelitas, a los ojos de Israel y dijo: Detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Aiyalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse como un día entero. No hubo día semejante ni antes ni después, en que obedeciera Yahvé a la voz de un hombre. Es que Yahvé combatía por Israel. Josué volvió con todo Israel al campamento de Gilgal. Aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maqueda. Se dio aviso a Josué: han sido descubiertos los 5 reyes, escondidos en la cueva de Maqueda. Josué respondió: rodad unas piedras grandes a la boca de la cueva y poned junto a ella hombres que la guarden. Y vosotros no os quedéis quietos, perseguid a vuestros enemigos, cortadles la retirada, no les dejéis entrar en sus ciudades, porque Yahvé vuestro Dios los ha puesto en vuestras manos. Cuando Josué y los israelitas acabaron de causarles una grandísima derrota, hasta acabar con ellos, los supervivientes se les escaparon y se metieron en las plazas fuertes. Todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento, junto a Josué, a Maqueda, y no hubo nadie que ladrara contra los israelitas. Dijo entonces Josué: abrid la boca de la cueva y sacadme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron, le sacaron de la cueva a los 5 reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. En cuanto sacaron a los reyes, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los capitanes de tropa que le habían acompañado: acercaos y poned vuestros pies sobre la nuca de esos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre las nucas. No tengáis miedo, les dijo Josué, ni os desaniméis. Sed valientes y decididos, porque así hará Yahvé con todos los enemigos con quienes tenéis que combatir. Acto seguido, Josué los hirió, les dio muerte y los hizo colgar de 5 árboles, de los que quedaron colgados hasta la tarde. A la hora de la puesta del sol, a una orden de Josué, los descolgaron de los árboles y los arrojaron a la cueva en que se habían escondido, y echaron unas piedras grandes a la boca de la cueva. Allí están todavía hoy. El mismo día Josué tomó Maqueda y la pasó a filo de espada, a ella y a su rey los consagró al anatema con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó escapar a nadie, e hizo con el rey de Maqueda como había hecho con el rey de Jericó. Josué, con todo Israel, pasó de Maqueda a Libna y la atacó. Y Yahvé la entregó también, con su rey, en manos de Israel, que la pasó a filo de espada con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó en ella ni uno solo con vida. Hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Josué, con todo Israel, pasó de Libna a Laquis, la asedió y atacó. Yahvé entregó Laquis en manos de Israel, que la tomó al segundo día, y la pasó a cuchillo con todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que había hecho con Libna. Entonces Orán, el rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, pero Josué le derrotó a él y a su pueblo, hasta no dejar ni un superviviente. Josué, con todo Israel, pasó de Laquis a Eglón. La sitiaron y atacaron. La tomaron aquel mismo día y la pasaron a cuchillo. Consagró al anatema aquel día a todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que había hecho con Laquis. Josué, con todo Israel, subió de Eglón a Hebrón y la atacaron. La tomaron y la pasaron a cuchillo, con su rey, todas sus ciudades y todos los seres vivientes que había en ella. No dejó ni un superviviente, igual que había hecho con Eglón. La consagró al anatema, a ella y a todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Josué, con todo Israel, se volvió contra Debir y la atacó. Se apoderó de ella, de su rey y de todas sus ciudades, las pasaron a filo de espada y consagraron al anatema a todos los seres vivientes que había en ella, sin dejar uno solo con vida. Como había hecho con Hebrón, así hizo con Debir y su rey, igual que había hecho con Libna y con su rey. Batió, pues, Josué todo el país, la montaña, el Neguev, la tierra baja y las laderas, con todos sus reyes, sin dejar ni un superviviente. Consagró a todos los seres vivientes al anatema, como Yahvé, el Dios de Israel, le había ordenado. Josué los batió desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la región de Gosen hasta Gabaón. Se apoderó Josué de todos aquellos reyes y de sus territorios de una sola vez, porque Yahvé, el Dios de Israel, peleaba en favor de Israel. Josué, con todo Israel, se volvió al campamento de Gilgal. Josué 11. Cuando Yabín, rey de Jasor, se enteró, mandó aviso a Yoab, rey de Medón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes de la parte norte de la montaña, del valle al sur de Kinerot, de la tierra baja y de las alturas del oeste de Dor. El cananeo estaba al oriente y al occidente. El amorreo, el jibita, el pericita y el jebuseo en la montaña. El hitita en las faldas del Hermón, en el país de Mizpah.
Partieron, pues, con todas sus tropas una muchedumbre innumerable como la arena de la orilla del mar y con gran número de caballos y carros. Se juntaron todos estos reyes, llegaron y acamparon juntos hacia las aguas de Merón para luchar contra Israel. Yahvé dijo entonces a Josué: No les tengas miedo, porque mañana a esta misma hora los dejará a todos ellos atravesados ante Israel. Tú desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros. Josué, con toda su gente de guerra, los alcanzó de improviso junto a las aguas de Merón y cayó sobre ellos. Yahvé los entregó en manos de Israel, que los batió y persiguió por occidente hasta Sidón la Grande y hasta Misrefoti, por oriente, hasta el valle de Mizpah. Los batió hasta que no quedó ni uno vivo. Josué los trató como le había dicho Yahvé, desjarretó sus caballos y quemó sus carros. Por entonces, Josué se volvió y tomó Jasor, y mató a su rey a espada. Jasor era antiguamente la capital de todos aquellos reinos. Pasaron a cuchillo a todo ser viviente que había en ella, dando cumplimiento al anatema. No quedó alma viva y Jasor fue entregada a las llamas. Josué se apoderó de todas las ciudades de aquellos reyes, y de todos sus reyes y los pasó a cuchillo para cumplir en ellos el anatema, según le había mandado Moisés, siervo de Yahvé. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades emplazadas sobre sus montículos de ruinas, con la única excepción de Jasor, que fue incendiada por Josué. El botín de estas ciudades, incluso el ganado, se lo repartieron los israelitas. Pero pasaron a cuchillo a todo ser humano hasta acabar con todos. No dejaron ninguno con vida. Tal como Yahvé había ordenado a su siervo Moisés, Moisés se lo había ordenado a Josué, Josué lo ejecutó, no dejó de pasar una sola palabra de lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Josué se apoderó de todo el país de la montaña, de todo el Negev y de todo el país de Gosén, de la tierra baja, de la Arabá, de la montaña de Israel y de sus estribaciones. Desde el monte Pelado, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, apresó a todos sus reyes y los hirió de muerte. Largo tiempo estuvo Josué haciendo la guerra a todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los israelitas, excepto los gibitas que vivían en Gabaón, de todas se apoderaron por la fuerza. Porque de Yahvé provenía el endurecer su corazón para combatir a Israel, para ser así consagradas al anatema sin remisión y para ser exterminadas, como había mandado Yahvé a Moisés. Por entonces fue Josué y exterminó a los anaquitas de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anat, de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel, los consagró al anatema con sus ciudades. No quedó una anaquita en el país de los israelitas. Solo quedaron en Gaza, Gad y Asdod. Josué se apoderó de toda la tierra tal como Yahvé le había dicho a Moisés, y se la dio en herencia a Israel según las suertes de las tribus. Y el país vivió en paz tras la guerra. Josué 12. Estos son los reyes del país vencidos por los israelitas y despojados de su territorio en Transjordania, al oriente, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón, con toda la Arabá oriental. Sihón, rey de los amorreos, que residía en Hesbón, y dominaba desde Aroer, situada a la orilla del torrente Arnón, la cuenca del torrente y la mitad de Galaad hasta el torrente Yabok, que sirve de frontera con los amonitas, y, al oriente, la Arabá hasta el mar de Kinerot por una parte y hasta el mar de la Arabá, o mar de la Sal, por otra, camino de Betayesimot, hasta llegar por el sur al pie de las laderas del Pisgah. Y Og, rey de Basán, un residuo de los Refaim, que residía en Astarot y en el Rey, y dominaba en la montaña de Hermón y Salcá, y todo el Basán hasta la frontera de los Gesuritas y los Maacatitas, y la mitad de Galaad hasta la frontera de Sihón, rey de Hesbón. Moisés, siervo de Yahvé, y los israelitas los habían vencido, y Moisés, siervo de Yahvé, había dado el territorio en propiedad a los Rubenitas, a los Gaditas y a la medio tribu de Manasés. Estos son los reyes del país, vencidos por Josué y los israelitas, del lado occidental del Jordán, desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Pelado, que se alza hacia Seir, y cuya tierra repartió Josué en herencia a las tribus de Israel según sus suertes. En la montaña, en la tierra baja, en la Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negevititas, amorreos, cananeos, perizitas, gibitas y jebuseos. El rey de Jericó, 1. El rey de Ai, que está junto a Betel, el rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Yarmut, 1. El rey de Laquis, 1. El rey de Eglón, 1. El rey de Bezer, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Geder, 1. 14. El rey de Jormá, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Libná, 1. El rey de Adullán, 1. El rey de Maqueda, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapuaj, 1. El rey de Jefer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Sarón, 1. El rey de Merón, 1. El rey de Jasor, 1. El rey de Simrón Merón, 1. El rey de Aksaf, 1. El rey de Tanak, 1. El rey de Megiddo, 1.
El rey de Quedes, 1. El rey de Yocneam, en el Carmelo, 1. El rey de Dor, en la región de Dor, 1. El rey de las naciones, en Galilea, 1. El rey de Tirsa, 1. Total de reyes 31. Josué 13. Josué era ya viejo y entrado en años. Yahvé le dijo: eres viejo y entrado en años, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda. Todos los distritos de los filisteos y todo lo de los gesuritas. Desde Sijor, que está al lado de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte, es considerado como de los cananeos. Los 5 tiranos de los filisteos son el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón. Los habitas están al sur. Todo el país de los cananeos, y Meará, que es de los sidonios, hasta Afecá y hasta la frontera de los amorreos. Luego el país de los giblitas con todo el Líbano hacia la salida del sol, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat. Yo arrojaré de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta Misrefot al occidente a todos los sidonios. Tú solamente reparte por suertes la tierra como heredad entre los israelitas, según te he ordenado. Reparte ya esta tierra como heredad entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés se la darás desde el Jordán hasta el mar grande de occidente. El mar grande será su límite. La otra media tribu de Manasés, junto con los rubenitas y los gaditas, había recibido ya la parte de la heredad que Moisés les había dado al lado oriental del Jordán, como Moisés, siervo de Yahvé, les había dado. La tierra desde Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, y la ciudad que está en medio de la vaguada y toda la llanura desde Medba hasta Dibón. Todas las ciudades de Sijón, rey de los amorreos, que había reinado en Hesbón, hasta la frontera de los amonitas. Además, Galaad y el territorio de los gesuritas y los maacatitas con toda la montaña del Hermón y todo Basán hasta Salcá. Y dentro de Basán todo el reino de Og, que había reinado en Astarot y en el Dei, y era último residuo de los Refaim. Moisés los había batido y desposeído. Pero los israelitas no desposeyeron ni a los gesuritas ni a los maacatitas, de manera que Gesur y Maacá siguen todavía hoy habitando en medio de Israel. La tribu de Leví fue la única a la que no se dio heredad. Yahvé, Dios de Israel, fue su heredad, como se lo había dicho. Moisés había dado a la tribu de los hijos de Rubén una parte por clanes. Su territorio fue desde Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, incluida la ciudad que está en medio de la vaguada, y todo el llano hasta Medba. Hesbón con todas las ciudades situadas en el llano Dibón, Bamot, Baal, Bet-Baal Meón, Yaas, Kedemot, Mefaat, Kiryatayim, Sigma, y Seret Sahar, en el monte del valle. Bet-Peor, las laderas del Pisgah, Bet-Ayesimot, todas las ciudades del llano y todo el reino de Sijón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón y a quien venció Moisés, igual que a los príncipes de Madián Evi, Rekem, Sur, Hur, Reba, vasallos de Sijón, que habitaban en el país. Al adivino Balaam, hijo de Beor, los israelitas lo habían pasado a cuchillo con otras víctimas. Así el territorio de los rubenitas llegaba hasta el Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la tribu de Gad, a los hijos de Gad, había dado Moisés una parte conforme a sus clanes. Su territorio fue Yacer, todas las ciudades de Galaad, la mitad del país de los amonitas hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Hesbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Mahanayim hasta el territorio de Lodebar. Y en el valle Bet-Harán, Bet-Nimra, Sucot, Safón, el resto del reino de Sijón, rey de Hesbón, el Jordán y el territorio hasta la punta del mar de Kineret, al lado oriental del Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Gad por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la media tribu de Manasés le había dado Moisés una parte conforme a sus clanes. Su territorio comprendía, desde Mahanayim, todo el Basán, todos los aduares de Yair en Basán 60 ciudades. La mitad de Galaad, hasta Lot y el Dei, ciudades del reino de Og en Basán. Pasaron a ser de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, de la mitad de los hijos de Maquir por clanes. Esto fue lo que repartió en heredad Moisés en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero Moisés no dio heredad a la tribu de Leví. Yahvé, el Dios de Israel, es su heredad, como se lo había dicho. Josué 14. Esto es lo que recibieron como heredad los israelitas en el país de Canaán, lo que les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de familia de las tribus de Israel. El reparto para las 9 tribus de Israel y la media tribu se hizo a suertes, como Yahvé había ordenado por medio de Moisés. Porque Moisés había dado su heredad a las 2 tribus y media de Transjordania sin dar a los levitas heredad entre ellas. Pues los hijos de José vinieron a formar 2 tribus, Manasés y Efraín, pero a los levitas no se les dio ninguna parte en el territorio sino solo ciudades para residir, con los pastos correspondientes para sus ganados y su hacienda.
Como Yahvé había mandado a Moisés, así hicieron los israelitas en el reparto de la tierra. Se acercaron los hijos de Judá a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefuné el Kenicita, le dijo: Ya sabes lo que le dijo Yahvé a Moisés, el hombre de Dios, de ti y de mí en Cades Barnea. 40 años tenía yo cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a explorar esta tierra y yo le di un informe con toda sinceridad. Los hermanos que habían subido conmigo desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel a Yahvé mi Dios. Aquel día Moisés hizo este juramento: Te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre. Porque has sido fiel a Yahvé mi Dios. Pues ahora mira cómo Yahvé me ha conservado con vida según lo prometió. Hace 45 años que Yahvé le dijo esto a Moisés, cuando Israel iba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para ir y venir. Dame ya esta montaña que me prometió Yahvé aquel día. Ya entonces supiste que hay en ella anaquitas y ciudades grandes y fuertes. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré, como me prometió Yahvé. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefuné, y le dio Hebrón por heredad. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefuné el Kenicita, por haber sido fiel a Yahvé, Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón era Kirjat Arba. Arba era el hombre más alto entre los anaquitas. Y el país vivió en paz tras la guerra. Josué 15. La suerte que tocó a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus clanes cayó hacia la frontera de Edom, desde el desierto de Sin hacia el mediodía hasta Cades en el extremo sur. Su límite meridional partía del extremo del mar de la Sal, desde la lengua que da hacia el sur. Luego se dirigía por el sur de la subida de los Escorpiones, pasaba hacia Sin y subía por el sur de Cades Barnea. Pasando por Hezrón, subía hacia Arar y volvía a Carcá. Pasaba por Asmón, iba hacia el torrente de Egipto y venía a salir al mar. Esa será vuestra frontera por el sur. Al oriente el límite era el mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán. La frontera por el lado norte partía de la lengua de mar que hay en la desembocadura del Jordán. El límite subía a Bet-Jogla, pasaba al norte de Bet-Araba y subía hasta la peña de Gohan, hijo de Rubén. El límite subía desde el valle de Acor hasta Debir y volvía al norte hacia el círculo de piedras que hay enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del torrente. El límite pasaba hacia las aguas de Ensemest y venía a salir a Enrogel. Subía después por el valle de Ben-Minom, por el sur, al hombro del Jebuseo, es decir, Jerusalén. Subía el límite por el oeste a la cima del monte que hay frente al valle de Inom, al extremo norte del valle de los Refaim. El límite torcía de la cumbre del monte hacia la fuente de agua de Neftoaj y seguía hacia las ciudades del monte Efrón para torcer en dirección a Bala, o sea, Kirjat Jearim. De Bala, el límite doblaba por el oeste hacia el monte Seiri, pasando por la vertiente norte del monte Yearim, o sea que Salón, bajaba a Beth-Semes, pasaba a Timna, iba hacia el lado norte de Ecrón, doblaba hacia Sicarón, pasaba por el monte de Bala, salía por Yabneel. La frontera terminaba en el mar. El límite occidental era el mar grande. Este era el límite que rodeaba el territorio de los hijos de Judá por clanes. A Caleb, hijo de Jefuné, se le dio una parte entre los hijos de Judá, según la orden de Yahvé a Josué Kirjat Arba, la ciudad del padre de Anac, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac Sesai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. De allí se dirigió hacia los habitantes de Debir, que antiguamente se llamaba Kirjat Sefer. Entonces dijo Caleb: Al que derrote a Kirjat Sefer y la tome, le daré mi hija Axa por mujer. El que la tomó fue Otniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, y éste le dio su hija Axa por mujer. Cuando iba a casa de su marido, éste le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del asno y Caleb le preguntó: ¿Qué quieres? Ella respondió: Hazme un regalo. Ya que me has dado el desierto de Negev, dame fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Judá por clanes. Ciudades fronterizas de la tribu de los hijos de Judá, hacia la frontera de Edom en el Negev: Capsel, Eder, Yagur, Kina, Dimón, Arara, Kedes, Jasor Yainam, Zif, Telen, Bealot, Jasor Hadata, Keriot Hezrón que es Jasor, Amán, Sema, Molara, Jasar Gara, Jesmón, Bet-Pelet, Jasar Sual, Berseba y sus filiales, Bala, Iyim, Esem, El Torad, Kesil, Jormá, Sikelat, Madmaná, Sansara, Lebaot, Silhim, Ayim y Rimón. En total 29 ciudades con sus aldeas. En la tierra baja está Ol, Sora, Asna, Zanoaj, Enganim, Tapuaj, Enam, Yarmut, Aduyam, Soco, Azeka, Saarayim, Aditayim, Aggedera, Gederotayim 14 ciudades con sus aldeas.
Senan, Hadasá, Migdalgat, Tilán, Am-Mispe, Ioktel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kiglis, Gederot, Bedagón, Naamá, Maqueda 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asan, Iftach, Asna, Nesib, Keila, Akzib, Maresá 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus filiales y aldeas. De Ecrón hasta el mar, todo lo que está al lado de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus filiales y aldeas, Gaza con sus filiales y aldeas hasta el torrente de Egipto, limitando con el mar grande. En la montaña Samir, Yatir, Socó, Dana, Kiryat, Sana, que es Debir, Anat, Estemoa, Anim, Gosen, Jolón, Gilo 11 ciudades y sus aldeas. Arad, Duma, Esan, Yanum, Bertapuaj, Afeká, Junta, Kiryat Arba, que es Hebrón, Sion 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmelo, Zif, Yuta, Israel, Yocdeam, Zanoaj, Acayim, Gibea y Timna 10 ciudades con sus aldeas. Jalhul, Bethsur, Gedor, Maarat, Betanot, El Tecón 6 ciudades con sus aldeas. Tecoa, Efratá, que es Belén, Peor, Etam, Curón, Tatam, Sores, Karem, Gallim, Beter, Manaj 11 ciudades con sus aldeas. Kiryat Baal, que es Kiryat Yearim, y Arabá 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto Beta Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, la ciudad de la sal y Engadí 6 ciudades con sus aldeas. Pero los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén junto a los hijos de Judá hasta el día de hoy. Josué 16. La suerte que tocó a los hijos de José comenzaba, por el lado oriental, en el Jordán, a la altura de Jericó las aguas de Jericó, en el desierto que sube de Jericó a la montaña de Betel. Siguiendo de Betel a Luz, pasaba hacia la frontera de los arquitas por Atarot. Bajaba después al oeste hacia la frontera de los yafletitas, hasta Becer, y venía a salir al mar. Esta fue la heredad de los hijos de José, Manasés y Efraín. Límite de los hijos de Efraín por clanes. El límite de su heredad era por el este a Trotarak hasta Bet Jorón de arriba iba a salir el límite al mar. El Mecmetat al norte, y el límite doblaba al oriente hacia Taanat Siro, y la cruzaba al este hacia Yanoja.